Es Elizabeth Andrea Sánchez Palacios. Soy de la Facultad de Nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAEP. Estoy cursando el segundo semestre del grupo B y en este video vamos a tocar algunos temas sobre bases moleculares. Introduciéndolos un poquito más acerca de los temas que hablaré en este video, va a ser sobre ácidos nucleicos, dogma central y heterocromatina con cromatina. Ácidos nucleicos. Bueno, pues los ácidos nucleicos están formados por la unión de bioelementos tales como es el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y potasio. Estos son polímeros de altísimo peso molecular cuyos monómeros son los nucleótidos. Estos nucleótidos a su vez están formados por un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. En nuestro cuerpo se encuentra una gran biblioteca que contiene información de nosotros y es ahí donde entran los ácidos nucleicos, ya que son muy importantes debido a que tienen que ver con la información genética. Como podemos observar, se pueden obtener dos tipos de ácidos nucleicos, dependiendo de cómo estén formados los nucleótidos. Si el azúcar se trata de la desoxirribosa, entonces se formará ADN y por sus siglas este es llamado ácido desoxirribonucleico. Pero si el azúcar es ribosa, entonces se tratará de ARN, que este es llamado ácido ribonucleico. Aunque para ambos el grupo fosfato es el mismo, ácido fosfórico, para la base en el caso del ADN es la timina y en el caso del ARN es el uracilo. Sin embargo, existen más bases nitrogenadas que pueden ser usadas para ambos ácidos nucleicos, tales como la adenina, la guanina y la citosina. Dentro de las características del ADN, como podemos observar en la imagen de la izquierda, es que este tiene forma de doble hélice. Aquí es donde se almacena la información genética, además de que controla las funciones de la célula. En cuanto al ARN, es la imagen de la derecha, podemos ver que tiene forma de solamente una hélice. Y esta es la que interviene en la síntesis de proteínas, ya que transporta a los aminoácidos del citoplasma hacia los ribosomas. Luego de esta explicación, podemos denominar las características del ADN en una breve conclusión. El ADN es un ácido desoxirribonucleico hecho de monómeros nucleótidos. La doble hélice del ADN consta de dos cadenas de nucleótidos. En cada nucleótido consiste una molécula de azúcar, un grupo fosfato y una base que contiene nitrógeno. Es la estructura del ADN, como ya lo había mencionado. Los enlaces de hidrógeno entre las bases complementarias mantienen unidos las dos cadenas de polinucleótidos del ADN. Como podemos ver, los pares de bases siempre va a ser la adenina, que se une con la timina, y la citosina, que se une con la guanina. Bases nitrogenadas. Metiéndonos un poco más en el tema de bases nitrogenadas, para estas se tiene una clasificación de ellas. Están las purinas, que ahí es donde se encuentra la adenina y también la guanina. Y también existen las pirimidinas, que es ahí donde se encuentra la citosina,
la timina y, como podemos observar, también el uracilo. Aunque los seres vivos estamos hechos del mismo material genético, la secuencia de los nucleótidos es la diferencia y por lo tanto es que hay mucha variedad de diversidad entre todos los seres vivos. O sea, nadie va a ser igual que nadie debido a que el acomodo de los nucleótidos no lo permite y es lo que nos diferencia. Como lo he comentado anteriormente, en el ADN se encuentra la información genética. Cuando se requiere duplicar alguna información en el cuerpo, se debe copiar la secuencia de ADN donde se encuentra esa información. El ADN puede replicarse a sí mismo y a este proceso se le conoce como replicación. La replicación debe ocurrir en 4 pasos. En el primer paso se desenrolla la cadena de ADN gracias a que algunas proteínas lo hacen, ya que la unión del ADN se hace por la acción de los puentes de hidrógeno de las bases nitrogenadas. Entonces, estas enzimas rompen esos puentes de hidrógeno. Y es así como pasa el primer paso. En el paso 2, una vez que los puentes de hidrógeno se rompen y el hélice se abre, la cadena se crea una copia de esta. Como tercer paso, cada cadena de ADN actúa como molde para síntesis de una nueva cadena complementaria. Es decir, en el tercer paso se realiza una revisión con ayuda de las otras enzimas de que la secuencia se copió de forma correcta y de no ser así, la copia será destruida. En el cuarto y último paso, la replicación produce 2 hélices dobles de ADN, cada una con una cadena nueva y una vieja. Es decir, se liberan las moléculas de ADN, dando así la original y la copia. Y es así que gracias a estos 4 pasos concluimos el proceso de la replicación. Como ya dijimos, el ADN puede replicarse a sí mismo, pero este también puede fabricar un ARN. En este proceso se le conoce como transcripción, en donde solamente se copia la información del ADN y a su vez el ARN tiene información para sintetizar a las proteínas. Y a este último proceso se le llama o lo conocemos como traducción. Para poder sintetizar a las proteínas se deben ocurrir 3 pasos. Es entonces que tenemos los 3 tipos de ARN. El primero es el ARNM, que este es el mensajero. A este se le pasa toda la información de cómo se deben hacer las proteínas. El ARNM transfiere esa información del núcleo de la célula hacia el citoplasma. El segundo ARN es el ARNT, conocido como el de transferencia. Es decir, este se encarga de transportar los aminoácidos hacia los ribosomas, porque debemos recordar que las proteínas se hacen a partir de aminoácidos. Y por último tenemos al ARNR, que este es el ribosomal. Es el sitio en el que la célula crea las proteínas mediante los aminoácidos, porque aquí es donde éstas se ensamblan. Luego de la información obtenida y la explicación, sabemos que el dogma central de la biología molecular es una teoría que explica cómo fluye la información genética en las células, desde el ADN hasta el ARN y de este a las proteínas. Es decir, la replicación, la transcripción y la traducción son procesos que forman parte del dogma central de la biología molecular,
y que describen el flujo de información y genética que ocurren en una célula. Ahora sabemos que en el proceso de replicación es el encargado de duplicar una molécula de ADN que ocurre en la fase de síntesis del ciclo celular. Este es esencial para la división celular, ya que permite que cada célula hija tenga un juego completo de los cromosomas. Y en el proceso de la transcripción es el proceso en el que se copia la información genética del ADN para obtener una molécula de ARN mensajero. La enzima ARN polimerasa es la que se encarga de transmitir toda la información genética del ADN al ARNM. Y por último, la traducción es el proceso de traducir el mensaje transportado por el ARNM en proteínas. El ARNM se transporta fuera del núcleo hacia el citoplasma, donde se une a los ribosomas. Cromatina. Ahora hablaremos un poco acerca de lo que es la cromatina. La cromatina es el material que compone los cromosomas y está formado por ADN y proteínas, principalmente de proteínas histonas. La heterocromatina es un tipo de cromatina que se encuentra en un estado de compactación más alto que la eucromatina. Bueno, con esto queremos decir que la cromatina es la base de los cromosomas. Está formada mayormente por ADN que está unida a proteínas histonas. También hay proteínas no histonas y esta también cuenta con un poco de ARN. Como ya bien lo sabemos, el ADN está formado por ácidos. Entonces, las proteínas histonas son bases. Esto quiere decir que tienen el pH contrario. Y si existen, es para darle estabilidad, para que el ADN pueda enrollarse sobre sí mismo y así pueda formar a los cromosomas, ya que si no hubieran estas proteínas, las cargas ácidas del ADN harían imposible el que se pusiera cerca de sí mismo. Estas proteínas histonas son específicas de los eucariotas. Los procariotas tienen otras proteínas. Estas proteínas están muy conservadas. Esto quiere decir que no importa si se trata de un caballo, un ser humano o de un pez. Esas proteínas histonas se parecen muchísimo. Son casi idénticas entre especies. Y las proteínas no histonas tienen otras funciones. No son las de compensar la carga de ADN, sino que sirven como molde para que el ADN enrollado a las proteínas histonas pueda ponerse alrededor. Sería como el andamio de un edificio. Y también hay un poquito de ARN, pero muy poca cantidad. Lo que más abunda es el ácido nucleico, o sea, el ADN. Al conjunto de ADN y proteínas histonas se le conoce como nucleosoma. Cada nucleosoma tiene una forma parecida a la imagen que se muestra en pantalla. La bola es la proteína y como si fuera una cuerda se enrolla esa bola dentro del ADN. Más o menos cada nucleosoma está formado por 200 pares de bases de ADN. Unos 140 están dando vuelta alrededor de la proteína y unos 60 que se conocen como linkers o enlazantes, que son las patitas que salen y que se enrollan a otra proteína de histona.
En la imagen podemos observar cómo la estructura tiene la forma de un collar de perlas, justamente porque el ADN enrollado a proteínas en una histona hacen la forma de un collar de perlas, como podemos observar. Este collar de perlas sigue un nivel de empaquetamiento superior al que vamos a llamar solenoide. ¿Cómo se forma un solenoide? Se forma por los hectámeres de histona. Como podemos observar en la imagen, es eso lo que le va dando la forma del collar. Es por eso que a esta estructura que se va formando a lo que le llamamos hélice nucleosomal con 6 nucleosomas por vuelta tiene un aspecto parecido al de la imagen de la derecha. Entonces, de esta manera, las fibras cromatínicas llegan a compactarse hasta formar una estructura de aproximadamente unos 3 nanómetros. Bien, ahora podemos observar en la imagen que les muestro cómo todas esas estructuras se van formando y estas pueden llegar a tener un diámetro de aproximadamente hasta 300 nanómetros. Además, también podemos observar toda la progresión del empaquetamiento del ADN. Ahí vemos cómo está la doble hebra, las histonas y luego el collar de perlas, las fibras y los dominios, para luego ya pasar, después de todo esto, al último nivel de empaquetamiento de andamiaje, que va a ser la estructura de un cromosoma. Ahora podemos observar lo que es el cromosoma. Los cromosomas presentan el máximo nivel de empaquetamiento de todo el material genético y estos realmente solo aparecen en los procesos de división celular, tanto mitótica como meiótica, mientras que la cromatina se correspondería con los niveles de menor empaquetamiento y aparece mediante la interfase celular, pero el material genético en forma de cromatina y también el material genético en forma de cromosoma al final es el mismo material. Ahora bien, para poder entender el último nivel de compactación de estos cromosomas, voy a explicar un poco más qué son esas estructuras que, les vuelvo a recordar, solamente se pueden visualizar durante el periodo de la división celular. En la imagen que les muestro podemos ver cómo un cromosoma metafásico es, por lo tanto, el cromosoma que aparece en la fase de mitosis. Y dentro de este hay una estructura empaquetada que es del ADN y por lo tanto del material genético que está unido a histonas y a otras proteínas no histónicas también, que forman esta estructura que se llama cromosoma. Ahora, veamos las partes que lo conforman. Observemos cómo el cromosoma metafásico aparece con una división a la que le vamos a llamar cromátidas. Y estas están separadas ambas por un centrómero. Cada extremo de estas cromátidas que divide al centrómero se denomina como brazo. Como podemos ver, en la parte de arriba hay una flechita que lo marca como el brazo corto y las partes de abajo bien se observa cuál es el brazo largo. También estos cuentan con una estructura que se denomina telómero, que es la parte más baja del cromosoma.
se pueden observar como unas patitas amarillas de la parte de hasta abajo. Eso es a lo que llamaremos telómero. Ahora bien, como ya lo había comentado anteriormente, veamos los niveles de compensación de la cromatina. Como ya había dicho, los nucleosomas de ADN miden aproximadamente los 2 nanómetros, al igual que las histonas, de aproximadamente unos 10 nanómetros. El selenoide puede llegar a medir hasta 30 nanómetros y el superselenoide hasta 300 nanómetros. En general, el cromosoma mide aproximadamente unos 140 nanómetros. Ahora bien, los cromosomas se ordenan por tamaño y por posición del centrómero. Además, los cromosomas también los vamos a encontrar clasificados por grupos. Ahora les explico a qué se debe la clasificación de cada grupo y qué es lo que los conforman. Los cromosomas se clasifican en grupos, pero esto es debido a su tamaño y a su estructura. En el grupo A, como podemos ver, son los cromosomas de 1 a 3, tienen un tamaño grande, de una longitud de aproximadamente 240 a 260 millones de pares de bases. Lo que les caracteriza a estos es que contienen genes relacionados con el crecimiento y también con el desarrollo. En el grupo B, los cromosomas de 4 a 5 tienen un tamaño de aproximadamente medio a grande. Es decir, que la longitud de estos varía de los 180 a los 220 millones de pares de bases. Las características de estos es que contienen genes relacionados con la regulación del metabolismo. Ahora bien, el grupo C, que va de los cromosomas de 6 a 12, tienen un tamaño de aproximadamente algo medianito. Es decir, la longitud de estos varía desde los 120 a los 180 millones de pares de bases. Y lo que los caracteriza es que contienen genes relacionados con la respuesta inmune y también con la regulación del desarrollo. Bien, el grupo D, que es de los cromosomas de 13 a 16, tienen un tamaño medio a pequeño. La longitud de estos es de 90 a 120 millones de pares de bases. Y lo que los caracteriza es que estos pueden contener genes relacionados con la regulación del crecimiento y también del desarrollo. En el grupo E, que son los cromosomas de 17 a 18, cuentan con un tamaño pequeño. La longitud de estos es de 60 a 90 millones de pares de bases. Las características de estos es que contienen genes relacionados con la regulación del metabolismo y también la respuesta al estrés. En el grupo F de los cromosomas de 19 a 20 tienen un tamaño muy pequeño. La longitud de estos es de 40 a 60 millones de pares de bases. Y lo que caracteriza a estos es que contienen genes relacionados con la regulación del metabolismo y la respuesta al estrés. Y por último tenemos a lo que sería el grupo G, que es de los cromosomas de 21 a 22Y aproximadamente. Estas cuentan con un tamaño muy pequeño. La longitud de estos es de unos 20 a 40 millones de pares de bases. Y las características es que contienen genes relacionados con la regulación del desarrollo y la respuesta al estrés también. Bueno, es importante destacar que esta clasificación es aproximada.
y también se puede variar ligeramente según la fuente. Los cromosomas humanos están compuestos por 23 pares de cromosomas. Eso quiere decir un 46 en total. Y cada cromosoma contiene genes que codifican proteínas esenciales para el funcionamiento del organismo. Bueno, pues ya vimos su clasificación y todo. Ahí en las imágenes se observa como los del grupo A son los más grandes y se van haciendo cada vez más pequeñitos hasta llegar a los del grupo G, que están diminutos. Bueno, en los grupos D y G es donde se producen normalmente las translocaciones, debido a que esa es la posición del centrómero. Ahora, el bandeo cromosómico. Bueno, este bandeo consiste en someter a los cromosomas a desnaturalizaciones, a digestión enzimática o en algunos casos a ambos, seguido de una tinción con colorante específico para el ADN. Esto hace que los cromosomas se tiñan con una serie de bandas claras y oscuras. Esto quiere decir que el bandeo cromosómico en general es una técnica utilizada en la citogenética para visualizar y analizar la estructura de los cromosomas. Bueno, pues hay diferentes tipos del bandeo cromosómico. El primero son las banderas de Giemsa. En este se utiliza el tinte para visualizar las bandas claras y oscuras en los cromosomas. También está las banderas de quinacrina. Pues en este se utiliza el tinte quinacrina para utilizar las bandas fluorescentes en los cromosomas. O sea, este tinte ayuda pues para que visualicemos esas bandas. Las banderas de reverse utiliza un proceso de tratamiento térmico y tinte para visualizar las bandas inversas de los cromosomas. Y por último también está el tipo banderas de C. Este utiliza un proceso de tratamiento ácido y tinte para que podamos visualizar las bandas constitutivas en los cromosomas. Bueno, algunas aplicaciones del bandeo cromosómico es, por ejemplo, los diagnósticos de anomalías cromosómicas. En general es la detección, detectamos las aberraciones cromosómicas en enfermedades genéticas. También está la identificación de cromosomas, que es para la determinación de la identidad y estructura de los cromosomas. Está el estudio de la evolución, que es el análisis de la evolución cromosómica en diferentes especies. Y también lo hacen para la investigación en cáncer, que es el estudio de las aberraciones cromosómicas en células cancerígenas. Las ventajas de esto es que nos permite visualizar la estructura cromosómica con alta resolución. Ayuda en el diagnóstico de enfermedades genéticas y también nos permite estudiar la evolución cromosómica, aunque también contiene algunas limitaciones, que es, por ejemplo, se requieren habilidades técnicas especializadas y no se puede detectar aberraciones cromosómicas muy pequeñas. En general, las limitaciones no son tantas, pero sí las hay. Bueno, el bandeo cromosómico es una herramienta fundamental en citogenética y ha contribuido significativamente en la comprensión de la estructura y función de los cromosomas. Y bueno, entonces, los cromosomas humanos son estructuras complejas que contienen el material genético necesario para el desarrollo
y el funcionamiento del organismo. Los números y tipos de cromosomas son 23 pares de cromosomas, dando un total de 46, y 22 pares de cromosomas autosómicos, que son los no sexuales, y un par de cromosomas sexuales, X y Y. Bueno, pues al final las funciones de los cromosomas son el almacenamiento y transmisión de información genética, la regulación de la expresión génica, la determinación del sexo y desarrollo reproductivo, y la influencia en características físicas y metabolismo. Es importante destacar que los cromosomas humanos son fundamentales para la vida y pues que cualquier anomalía puede tener consecuencias significativas para la salud de las personas. Bien, ahora tenemos que la cromatina se encuentra en dos estados de compactación. Tenemos a la eucromatina, que es la cromatina menos condensada, es decir, se caracteriza por contener genes transcripcionalmente activos, y esta es pues la forma activa. Bien, hablemos un poco más acerca de la eucromatina. En general, es una estructura cromatínica abierta y activa que se encuentra en los núcleos de las células eucariotas. A continuación, les presento un poco de información sobre esta. Bueno, la eucromatina es una región del cromosoma que se encuentra en un estado abierto y activo, permitiendo la transcripción genética y la replicación del ADN. Algunas características de esta es su estructura abierta y relajada, también la alta transcripción genética. La cromatina también es rica en genes activos. Está ubicada en regiones del cromosoma que codifican proteínas, y esta también es sensible a la regulación epigenética. Las principales funciones de esta es la transcripción génica, que permite la expresión de genes, también la replicación del ADN, y esta permite la duplicación del material genético. También la regulación génica. Esto quiere decir que controla la expresión de genes. Y otra de sus funciones es la interacción con factores de transcripción. Bueno, esta también hay tipos de eucromatina. Uno de ellos es la eucromatina activa. Esta es alta transcripción génica. Y también contamos con la eucromatina reprimida, o sea, es baja transcripción génica. La importancia de la cromatina es que esta ayuda con la regulación del ciclo celular, con el control de la expresión génica, con el desarrollo y diferenciación celular, y también es respuesta a estímulos ambientales. Ahora bien, la heterocromatina. Esta es la cromatina más condensada. Es inaccesible para la transcripción y se clasifica en constitutiva y facultativa. La heterocromatina constitutiva tiene más actividad génica nula, mientras que la heterocromatina facultativa es cromatina silenciada. Pero bueno, esos dos conceptos distintos son temas que tocaremos más adelante. Ahora
nos enfocaremos un poco más en lo que es la heterocromatina. Bueno, nuevamente, la heterocromatina es una estructura cromatínica condensada y compacta que se encuentra en los núcleos de las células eucariotas. A continuación presento más información sobre la heterocromatina. Bueno, esta es una región del cromosoma que permanece condensada y compacta durante todo el ciclo celular, a diferencia de la eucromatina que se descondensa durante las interfaz. Algunas características de la heterocromatina son la condensación y compactación del cromosoma, poca o ninguna transcripción génica. Esta también es rica en histonas y proteínas estructurales. Provee en genes activos. Ubicada en regiones centroméricas y teloméricas. Algunos tipos de la heterocromatina, como ya bien lo había mencionado, es la heterocromatina constitutiva, que está permanente y no cambia durante el ciclo celular, mientras que la heterocromatina facultativa puede cambiar entre estados condensados y estados descondensados. En sí, la función de la heterocromatina es la regulación génica, quiere decir que controla la expresión de genes. También la estabilidad cromosómica, quiere decir que mantiene la estructura cromosómica. Otra función sería la protección contra la recombinación, es decir, evita la recombinación génica no deseada. También la organización nuclear. Esto quiere decir que contribuye a la organización del núcleo. La mayoría de las cosas que hacen que la heterocromatina sea importante es que esta ayuda a, número 1, la regulación del ciclo celular. Número 2, control de la expresión génica. Número 3, estabilidad genómica. Y como punto 4, el desarrollo y la diferenciación celular. Algunos mecanismos de regulación de esta es la metilación del ADN, modificación de histonas, interacción con proteínas, ARN no codificante. Bien, ahora sí vamos a ver las diferencias que hay entre la heterocromatina constitutiva y la heterocromatina facultativa. Bueno, para empezar con esto, la heterocromatina constitutiva carece de información génica, contiene DNA repetitivo. Bueno, esta heterocromatina es un tipo de heterocromatina que permanece condensada y silenciada en todas las células y en todos los momentos del ciclo celular. Algunas características de esta es que permanece condensada y silenciada en todas las células. No cambia entre estados condensados y descondensados. Es asociada con regiones cromosómicas específicas, tales como son los centrómeros, telómeros, etc. Esta también es rica en histonas y proteínas estructurales, pero es pobre en genes activos. Algunas funciones de esta es la estabilidad cromosómica, que quiere decir que mantiene la estructura cromosómica. También el silenciamiento génico, o sea, impide la expresión de genes no deseados. Otra de sus funciones
es la protección contra la recombinación. Quiere decir que evita la recombinación génica no deseada. Y por último, podemos hablar sobre su organización nuclear. Esto se refiere a que contribuye a la organización del núcleo. Algunos mecanismos de regulación de esta heterocromatina es la metilación del ADN, la modificación de histonas, la interacción con proteínas y también el ARN no codificante. Algunos ejemplos son los centrómeros, que estos son regiones cromosómicas que controlan la segregación cromosómica durante la división celular. También tenemos a los telómeros, que son regiones cromosómicas que protegen los extremos cromosómicos. Y también podemos hablar de los cromosomas sexuales, que en algunos organismos los cromosomas sexuales están inactivados mediante heterocromatina constitutiva. Esta tiene algunas diferencias con la heterocromatina facultativa. Ahora sí, hablando sobre la heterocromatina facultativa, se dice que esta es diferente en los distintos tipos celulares. Contiene información sobre todos aquellos genes que no se expresan. Bueno, la heterocromatina facultativa es un tipo que puede cambiar entre estados condensados y descondensados en respuesta a señales celulares específicas. Algunas características de esta es que puede cambiar entre estados condensados y descondensados, es regulada por señales celulares específicas, está asociada con genes que requieren regulación temporal o espacial y también puede ser inducida por factores externos como el estrés celular. Esta heterocromatina tiene varias funciones. Entre ellas, y las más importantes, es la regulación genética, que se encarga de controlar la expresión de genes específicos. También tiene la diferenciación celular, que participa en la regulación de la diferenciación celular, como bien lo dice. También el desarrollo, quiere decir que juega un papel en el desarrollo embrionario y fetal. También es como respuesta a estímulos ambientales. Quiere decir que responde a cambios en el entorno celular. Algunos mecanismos de regulación puede ser que la modificación de histonas, la metilación del ADN, la interacción con proteínas y el ARN no codificante. Algunos ejemplos de esta heterocromatina es la inactivación en mamíferos. Quiere decir, la heterocromatina facultativa se forma en el cromosoma X inactivo. También puede ser la regulación del gen de hemoglobina. Quiere decir que la heterocromatina facultativa controla la expresión del gen de la hemoglobina durante el desarrollo. Otro ejemplo sería la respuesta al estrés celular. O sea, la heterocromatina facultativa se forma en respuesta a estresores celulares. Ahora bien, llegamos a una breve conclusión que tienen que ver con todos los temas vistos en el video. Los ácidos nucleicos, el dogma central y las heterocromatinas son conceptos fundamentales en la biología molecular que explican la estructura, la función y la regulación de la información genética
de los seres vivos. Los ácidos nucleicos, ADN y ARN, son moléculas esenciales para la vida. El ADN almacena la información genética, mientras que el ARN participa en su expresión. Las estructuras y funciones de los ácidos nucleicos son cruciales para la transmisión de la información génica. Dogma central. El dogma central describe la secuencia de eventos que ocurren en la expresión génica. La información genética fluye desde el ADN hasta el ARN y finalmente hasta las proteínas. El dogma central es fundamental para entender la regulación génica y la expresión de proteínas. Heterocromatinas. Las heterocromatinas son regiones cromosómicas condensadas y silenciadas. La heterocromatina constitutiva es permanente, mientras que la facultativa puede cambiar entre estados. En fin, las heterocromatinas regulan la expresión génica y mantienen la estabilidad cromosómica. Y llegamos al fin de este video. Espero que les haya gustado y pueda servirles en algún punto toda la información. Mi nombre es Elizabeth Andrea Sánchez Palacios, de la carrera de nutrición, y estoy cursando el segundo semestre, grupo B. Muchas gracias por su atención.